Vamos a empezar ya. La verdad es que de todos los temas que he tenido la oportunidad de hacer aquí, yo creo que sin duda nunca me había encontrado con un tema que fuera a ser tan difícil, por lo que a pesar de que ya es la cuarta vez que estoy aquí y la quinta en la granja hablándoos, yo creo que posiblemente sea la conferencia que me va a costar más, sobre todo por una cuestión. Porque explicar un edificio, creo que aquí hay bastantes arquitectos, por lo menos 3 yo creo, explicar un edificio... ¿Más de 3 o no? No, que sobran. Ah, sobran. Bueno, lo que es importante sobre todo es que hablar de un edificio siempre es complicado, más teniendo arquitectos entre el público, y es más complicado en un edificio que es tan complejo como es el Alcázar de Madrid, y que además, gracias a historiadores como José Manuel Barbeito y a historiadores posteriores, hasta hace bien poco, se ha publicado en 2016, ha publicado Gloria Martínez Leiva y Ángel Rebollo, han publicado el inventario de pinturas de 1666 en 2 volúmenes, que es imposible de encontrar por la sencilla razón de que Patrimonio Nacional pone las fotografías muy caras, parece ser, o algo así. Entonces, bueno, a ver si Patrimonio Nacional las baja, porque realmente es un edificio digno de conocerse. Quería empezar la conferencia con el final, con el mismo final que vamos después, al final de la conferencia, a trazar. Quería empezar por una frase de quien fue historiador de ese incendio, o por quien tenemos las noticias más certeras de ese incendio, que es el tercer marqués de la Torrecilla, don Félix de Salabert, cuyos descendientes yo creo que muchos de nosotros conocemos, y eso me gusta, esta unión con el pasado. Como ya sabéis, pues hay una unión directa precisamente a través de esta persona que historió el incendio del Alcázar. En esos papeles que coge el marqués de la Torrecilla, habla de lo que significaba el Alcázar a principios del siglo XVIII, o al menos en el primer tercio, cuando se quemó. Y dice él, para los siglos venideros, o sea, para nosotros que lo leemos ahora, dice: para manifestar la grandeza de este palacio, diremos haber sido centro de los reyes de España, y en el espacio de muchos años todo ha sido aumentarle, consumiendo la riqueza de las Indias. Esta es precisamente la cita que he elegido para comenzar la conferencia y también para el cartel de la misma. ¿Por qué? Porque me parece que cuando leamos las crónicas que vamos a ir leyendo para entender a lo largo del tiempo cómo se configuró el Alcázar, y cuando pasemos por dentro del mismo, es interesante ver qué es lo que decían de él, porque hay muy pocas representaciones gráficas del Alcázar, por el mero hecho de que se quemaron por encontrarse estas representaciones dentro del propio Alcázar. Así que esto puede servir para todo en la vida, que cuando se quiere conservar algo, a veces es mejor no conservarlo con nosotros mismos, ¿no? Esto es una reflexión general, pero creo que es interesante. Bien, quiero empezar antes de nada por enseñaros cómo era el Alcázar al final de sus días, para que entendamos después la evolución. Algunos de vosotros lo conoceréis perfectamente, pero lo que es especialmente interesante es ver que ocupa el sitio donde exactamente se levanta el Palacio Real. Luego veremos la imagen de una tesis doctoral bastante reciente, en la cual hay solamente unos metros de diferencia entre lo que es la fachada del Alcázar y lo que es la fachada del Palacio Real Nuevo, del Palacio Real de Madrid. Para que os hagáis una idea y de forma rápida, aquí veis perfectamente este barranco, que es lo que correspondería actualmente a la bajada hacia el Campo del Moro. Aquí veis esto que se llama la bajada al parque. Veis cómo baja como una carretera casi hacia la Cuesta de San Vicente. Obviamente esto eran unos taludes que están continuamente, era pues prácticamente como lo que vemos en el flanco del Alcázar de Segovia. Aquí vemos la fachada sur, correspondería aproximadamente a donde se encuentra la fachada sur del Palacio Real actual. Aquí veis la plaza del Palacio. Veis que no hay nada nuevo inventado en el Palacio Real Nuevo, porque realmente las arcadas que hoy vemos en la Plaza de Armas, ¿no?, son las mismas o son muy parecidas en lo que es el concepto a lo que era en el propio Alcázar. Aquí vemos la gran diferencia con el Palacio Real Nuevo, que es que el Alcázar tenía 2 patios. Por un lado, este primer patio, que era el patio del rey,
correspondiendo al poniente, es decir, a la parte más espectacular, donde precisamente se ponía el sol, y la parte que de forma natural, que es este lugar, el Alcázar era fortaleza porque era inexpugnable por aquí, por donde os estoy señalando, ¿no? Y este es el inicio, el núcleo de lo que luego vamos a ver que se convierte en un palacio, en un alcázar con dos patios. Patio del rey en este lado izquierdo, patio de la reina en el lado derecho y en medio señalado por una cúpula que vemos que en el Palacio Real de Madrid se encuentra en un lugar más o menos parecido. ¿Qué hay en el Palacio Real de Madrid exactamente en el eje de la mitad del edificio y en la crujía norte? La Real Capilla. Bien, el que la capilla esté ahí en el Palacio Real actual no es casualidad, es porque en el Alcázar se situó la capilla entre los dos patios y también de forma casual, meramente casual. Si lo vemos desde la parte de detrás, veremos que por detrás, por delante hemos visto una fachada muy bonita, pero por detrás nos encontramos con una fachada casi como de servicio. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la fachada norte no era especialmente atractiva, aquí había una serie de jardines. Si continuamos, aquí podéis ver en la parte superior de la imagen, aquí se iniciaba lo que se conoce como el pasadizo de la Encarnación, que conectaba con la Encarnación. Pero lo que es importante, no os quedéis con los datos, acordaos de la imagen del propio edificio, de los dos patios, la capilla en el medio, esa fachada sur y esa plaza de armas que corresponde aproximadamente a la actual plaza de armas del Palacio Oriente. Entonces se llamaba Plaza de Palacio. Bien, el relieve. Es muy interesante conocer por qué el Alcázar se puso ahí. Evidentemente en el siglo IX, que es cuando precisamente un emir de Córdoba forma lo que es el castillo islámico previo al Alcázar, encontramos, y esto lo ha señalado Barbeito en una conferencia muy interesante que ha dado recientemente, que se encuentra en un espolón. Veis perfectamente, creo, en el sistema topográfico, el espolón, y veis perfectamente un poco más a la derecha cómo el Alcázar primitivo se asienta exactamente en este espolón. Si os fijáis, este espolón no es muy distinto al espolón en el que se asienta que Alcázar cercano a este real sitio, que también ha sido morada de nuestros reyes. Por favor, no, el de Toledo no, el de Segovia, por favor, el de Toledo no, que os mato. El de Segovia. ¿Por qué? Porque el de Segovia efectivamente se encuentra en un espolón más espectacular, pero evidentemente precisamente ocurre lo mismo. Por aquí venía un río, uno de esos viajes de agua de Madrid, que todas nuestras calles eran viajes de agua prácticamente, y por aquí tenemos esta especie de espacio, un barranco precisamente en el flanco izquierdo del espolón, una especie de loma que baja, de suave bajada hacia el Manzanares, que era ese río que ya sabéis que se decía que era navegable tanto a pie como a caballo, porque realmente no era ni un río. Bien, pero lo que está claro es que había un barranco agreste, es decir, sin vegetación alguna, que los reyes, a la vez que van haciendo palacio el Alcázar, lo van a ir ajardinando en cierta forma, o van a permitir que empezar a haber bosques en esas laderas. Pero ahora estamos en un sitio agreste en el que vamos a empezar por este Alcázar medieval. Aquí vemos una imagen del Madrid islámico, del Madrid del siglo X. El Alcázar, quedaros solo con el dato, se inicia, o tenemos constancia de que se inicia en el siglo IX, cuando este emir de Córdoba inicia estas obras. Es en concreto Muhammad I de Córdoba, he tenido que mirarlo porque ciertamente no me acordaba del nombre, y tras derrotar a una serie de rebeldes toledanos va a formar este Alcázar que vemos en la parte superior de la imagen. De hecho se ve bastante arriba. Veis una especie de Alcázar, yo creo que un poco idealizado, veis el barranco a la izquierda y veis un espacio bastante amplio, correspondiente evidentemente a una especie de zona de seguridad, no sé cómo llamarlo, seguro que hay una forma técnica de llamar a esta zona. Y vemos también que, como en el caso por ejemplo del Alcázar de Segovia y otras muchas fortalezas, cuenta con una cárcava, ¿no?, y un puente levadizo, bueno, no sé si levadizo, pero al menos que lo podemos guardar para que si nos atacan por aquí no entremos. Veis que la conexión del Alcázar está muy relacionada con la propia muralla islámica de Madrid, de la que aún quedan restos. De hecho, si vais al Museo
perdón, a la Galería de las Colecciones Reales, que han utilizado la palabra galería, yo creo que por no combatir al Prado directamente y llamarse museo, veréis que están todavía los restos de una de las puertas que precisamente, o en la que precisamente se pueden ver todavía estos restos islámicos. Exactamente como era el palacio en este momento, o como era el alcázar, mejor dicho, no era más que un recinto en el que evidentemente lo que existen es una serie de torres de defensa, ¿no? Especialmente importantes las de este lado que hemos dicho que dan hacia el Manzanares, y una especie de patio de armas en el que suponemos que cuando los reyes cristianos, cuando don Alfonso VI conquista Madrid, y lo conquista, por cierto, con la participación legendaria de dos caballeros segovianos que luego fundan la Junta de Nobles Linajes, Díaz Sanz y Fernán González, lo que va a conseguir, es conquistar este alcázar para la cristiandad, para el reino de Castilla, y en el patio de armas pues suponemos que habría una serie de edificios en distintos flancos que servirían para alojar a las tropas que precisamente se encargarían de guardar y de hacer guardar esta plaza de Madrid, que evidentemente era importante en ese momento, en el siglo XI, porque era una tierra de frontera, era una tierra todavía que no estaba totalmente asentada para la cristiandad. Aquí vemos que me ha parecido muy gracioso cómo se relaciona, igual que hemos visto en el castillo islámico, cómo se relaciona el alcázar con el resto de la villa, que se encuentra casi como a sus pies, en un terreno un poco más bajo. Y aquí vemos, para que lo identifiquéis un poco con el Madrid actual, aquí vemos el arrabal de San Ginés, por la iglesia del mismo nombre, ¿no?, dedicada a San Ginés de Arles. Un poco más al norte tenemos el arrabal de San Martín, que es lo que correspondería con la Plaza de las Descalzas y con lo que ha sido hasta hace poco el edificio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, que ahí está precisamente el monasterio de San Martín. Y aquí tenemos el arrabal de Santa Cruz, que es aproximadamente donde se encuentra esa iglesia moderna, que era la iglesia de la Santa Cruz, en la calle Imperial o en la calle Toledo, perdona, creo que es en la calle Imperial precisamente. Y a los pies de ese alcázar, que es como una especie, ¿a qué os recuerda esto? Volvemos al punto espolón, el alcázar en el lado norte, igual que pasa en la vecina ciudad de Segovia, y la villa de Madrid, que hasta hoy todavía sigue siendo villa y no es ciudad, está a los pies precisamente de este alcázar chiquitín, que vamos a ir cómo va creciendo y cómo va convirtiéndose en un edificio digno de hablar durante una hora de él en 2023 y digno de grandes libros. Os pongo aquí unas imágenes, me han parecido muy curiosos, y además es de un señor que las ha hecho en 2019, que me encanta que haya gente que se dedique a esto. Aquí vemos ya, o sea, aparte de un servidor que ya está bastante loco. Aquí veis qué es lo que se va a ir construyendo. Aquí, frente a lo que teníamos antes, que era una especie de patio de armas abiertas, Juan II va a construir dos cosas. Va a construir dos cosas, y son dos cosas muy interesantes. Va a construir, por un lado, la capilla, la veis aquí, exactamente la misma que hemos visto muchos siglos después, ya en el siglo XVIII, exactamente en el mismo sitio. Y va a empezar a crearse una serie de edificios alrededor de este espacio, que será el patio del rey. Aquí al norte creará la sala rica, que luego vamos a pasear por dentro de ella, ¿vale? Que era la sala principal de su palacio, y aquí veremos dos torres que van a acompañar al alcázar durante mucho tiempo. Dos grandes torres, muy parecidas a la torre que construyó precisamente Juan II de Castilla en ese siglo XV, también en el alcázar de Segovia. Y a los pies de esta iglesia, la iglesia de San Miguel de la Sagra. Todavía la capilla del Palacio Real de Madrid está consagrada, está dedicada a San Miguel Arcángel, precisamente en recuerdo de esa primitiva iglesia que estaba en un sitio malísimo, porque era el sitio por el cual podían apedrearla, artillerearla y destruirla. ¿A qué os recuerda esto? Y son dos historias que quiero llevar muy de la mano estando hoy en Segovia. Al Alcázar de Segovia, que tenía frente a sí la antigua Catedral de Santa María, que precisamente en la Guerra de las Comunidades fue arrasada completamente, bueno, o bastante maltrecha al menos, y también se encontraba enfrente, en esa plaza de armas del Alcázar segoviano. Bien, ahora esto no funciona. No, le tienes que dar a hacer. La batería se está agotando. Pues conectarla, por favor.
Isa, pero si le das a aceptar... Bien, entonces lo que es importante de esto es que vamos a ver cómo Juan II en esa sala rica del Alcázar, que aquí la veis representada en la parte norte, qué es lo que pasaba, o sea, vamos a intentar ver qué cosas pasaban en esos lugares. Bueno, pues en esta sala rica y esta capilla, Juan II va a recibir a una serie de embajadores, en concreto al arzobispo de Tours, ¿vale? Y este arzobispo de Tours o de esta recepción de la embajada que se hace al arzobispo, de Tolosa, hay un cronista de época de Juan II que va a dejar esta descripción que me parece muy bonita. En una gran sala del Alcázar de Madrid, acompañando de muy noble gente, donde había colgados 6 antorcheros con cada 4 antorchas, mandó el rey que saliesen 20 de sus donceles, con sendas antorchas a los recibir a la puerta. El rey estaba en su estrado alto, asentado en su silla guarnida, debajo de un rico dosel de brocado carmesí. La casa toldada de rica tapicería, y tenía a los pies un muy gran león manso, con su collar de brocado, que fue cosa muy nueva para los embajadores. Esto es para intentar, sobre todo, que nos quitemos de la cabeza el que la corte de los reyes de Castilla del momento, ya lo vimos en la conferencia del siglo XV, fuera tan austera y tan triste como se nos decía. Seguramente era pobre, puesto que evidentemente no era el gran momento para la riqueza material, desde luego no la que tenemos ahora, pero sin duda había por parte de los reyes castellanos un afán de encontrarse a la altura de reyes europeos. Esto es lo que genera que Juan II construya la capilla, que vemos aquí señalada con el número 2, la veis perfectamente, y la sala precisamente rica, que es el número 4. Y aquí vemos ya formado este patio que va a ser el patio del rey. Todavía no existía, pero va a existir precisamente bajo Carlos I y bajo Felipe II. Evidentemente se produce un cambio de dinastía, ¿no? A través de, del matrimonio de Juana I de Castilla con el rey don Felipe I, ¿no? Que antes había sido archiduque de Austria y otra serie de títulos. Vamos a llegar a un cambio de dinastía y se establece la Casa de Austria. Y en la imagen vemos, yo creo que una de las primeras imágenes del Alcázar. Vamos a ver una anterior todavía, que es la primera que conservamos, que es este extraño dibujo que luego ha sido grabado, en el que podemos ver el Alcázar de Madrid justo después de la Guerra de las Comunidades. Bien, aquí podemos ver cómo la muralla está verdaderamente casi destruida, o sea, veis que está verdaderamente maltrecha. Es muy gracioso porque podemos ver muchos personajes de la España de entonces en la plaza de Palacio, y vemos las 2 torres que ha construido Juan II, que ya hemos visto en la fachada sur. ¿Y qué veis aquí? ¿Veis? Esa iglesia de San Miguel de la Sagra, que también está precisamente, digamos que está en un sitio que es bastante feo, porque en la fachada del palacio no se ve, precisamente porque está la iglesia de San Miguel de la Sagra. A continuación lo que vamos a ver es cómo tanto Carlos I, Carlos V para nuestros amigos alemanes, y Felipe II van a transformar esta fortaleza que ya Juan II había intentado ennoblecer en cierta forma, para transformarlo en un ambiente más palaciego, más digno de una corte renacentista como la que precisamente intentaban crear en España estos reyes, ¿vale? Es interesante ver cómo, si veis aquí ya, han empezado a cambiar cosas en la fachada, continúan las 2 torres medievales, pero sin embargo ya comienza a existir una cierta sistematización de la fachada sur, y en la fachada que da al Manzanares empiezan a aparecer una serie de elementos que ya no corresponden a un castillo, ¿no? Corresponden más bien a un palacio, o al menos a un edificio que tiene más vocación de servir de morada a los reyes. ¿Por qué? Porque vemos principalmente que aparecen una serie de balcones. ¿Qué es lo que es especialmente curioso de estos cambios? Bueno, que frente al pequeño patio que teníamos aquí, que es este de la izquierda, Carlos I va a mandar que se doble, convirtiendo un patio en el patio del rey, el que está a nuestra izquierda, y el otro patio en el patio de la reina. No sabemos si esto era para evitar problemas conyugales,
bromas aparte, era una forma de reconocer cómo la corte va complicándose en sofisticación, va complicándose en personal, es decir, era necesario tener ya una serie de edificaciones amplias para albergar a toda la corte, no solamente a una corte itinerante como había sido la corte hasta Felipe II, porque Felipe II tomará una decisión muy importante, que es la de fijar la corte en Madrid. Me hace gracia cuando se habla de capitalidad. Yo creo que Felipe II no hizo capital de España Madrid. Yo creo que Felipe II lo que hizo fue asentar la corte, que la corte significaba no solo el rey, sino los tribunales soberanos de justicia, en un lugar. Y ese lugar era Madrid. ¿Por qué Madrid? Bueno, pues hay muchas teorías sobre eso y no vamos a entrar a discutirlas, pero posiblemente era una ciudad que era villa, no tenía un concejo excesivamente problemático, además no estaba el arzobispo de Toledo y el cabildo toledano, que posiblemente iba a dar problemas, evidentemente, y además es cierto que era una villa con bastante capacidad de crecimiento, mientras que, por ejemplo, pues Toledo evidentemente no permitía a lo mejor un crecimiento tan amplio, ¿no? Bien, aquí vemos cómo los patios que va a construir Luis de Vega, Covarrubias y otros Covarrubias y otros arquitectos de la época. Los patios son, veis que es un patio magnífico, tanto el patio del rey como el de la reina. El del rey se queda más pequeñito porque vemos que no podemos regularizarlo porque tenemos la capilla en el lado derecho. Y fijaros si era importante, y ay, si los monarcas de hoy lo supieran, la tradición, que nadie quiso derribar esa capilla que había fundado don Juan II, sino que lo que se hacía era respetarla y construir a continuación. Es decir, se respeta esa legitimidad que tiene el que los reyes de Castilla oían sus oficios ahí, en la sala rica habían recibido a embajadores, y todo eso continuará a lo largo de los siglos hasta el incendio del Alcázar. ¿Veis el patio? Un patio ya de neto sabor renacentista, de ese renacimiento español que fue abriéndose camino y que no es muy distinto a los patios que hay, pues por ejemplo, en el Alcázar de Toledo y en el Hospital de Tavera, por poner un ejemplo. Y me ha parecido muy interesante traeros una fotografía que hizo hace poco mi amigo Ramón del patio del convento de Nuestra Señora de Gracia en Madrigal, que como sabéis antes había sido Palacio de Juan II de Castilla. ¿Por qué? Porque es una imagen que creo que describe muy bien, aunque es verdad que el estilo es un poco más arcaico, describe muy bien cómo debía de ser esos patios, un poco el sabor del patio. No tengo una imagen de los patios del Alcázar, no la puedo hacer con inteligencia artificial, porque la verdad que estoy en lista de espera para que me dejen entrar en la generación de imágenes, y se me ocurrió traeros esto que creo que era evocador en lo que eran las arcadas, porque en todo este interior tan agradable y tan ajardinado vamos a ver que no se parecía mucho lo que era el Alcázar de Madrid. Aquí veis una imagen de la fachada ya con más cambios. Se ha construido esa parte de la derecha, esta parte de la reina. Vemos las dos torres Trastámara, que aquí siguen como dos farallones de la antigüedad. Y aquí vemos a la izquierda la Torre Dorada, que ha construido Felipe II. Creo que el cambio y la diferencia de la Torre Dorada con el resto del edificio es evidente. Es decir, la Torre Dorada supone un capricho de Felipe II, que decide, en medio de ese alcázar arcaico, etcétera, consigue construir una torre con un capitel bastante rico, con una techumbre. ¿De qué material? Que se pone, que trae Felipe II de sus viajes a Flandes, de pizarra. Todavía esta tarde, en el paseo que antes de venir aquí, veía los dos chapiteles de pizarra que se conservan en el Palacio de la Granja, las dos torres. Esas torres tienen un abuelo o un tatarabuelo, que es esta Torre Dorada, dentro de la que luego vamos a entrar. Si os fijáis, es el ritmo de los balcones, la parte superior, tiene un neto sabor bastante renacentista, ¿no? Tiene un sabor ya de regularidad frente al resto del palacio, que Carlos V lo que había hecho era aquí. Si veis, esto es un poco napolitano, esto es un poco como ese arco que hay en Nápoles, que en medio es en el Castel del Huevo, ¿no? En Castel del Lobo hay
entre dos torres medievales un arco triunfal de estilo renacentista. Bueno, esto si queréis se parece un poco, porque precisamente hay una portada renacentista, veis el águila bicéfala entre las dos torres también, esa fachada, y las dos torres Trastámara. Y vemos que ya San Miguel de la Sagra ha desaparecido, le han dado un golpetazo y ya han decidido que la quitaban de la plaza de Palacio. Y luego siempre me gusta recordar esa cercanía de este alcázar al pueblo, porque veis que en la plaza de Palacio están las personas. Luego vamos a ver que el alcázar era prácticamente un lugar público, pero en sentido muy estricto. Aquí veis, esto lo hizo un señor que estaba loco, que se llama Pierre Schild, en los años 50, que era en los años 50 del pasado siglo, que era un escenógrafo de cine. Y decidió hacer esta especie de reconstrucción del Madrid de mediados del siglo XVI. Y se llama en concreto, tiene el nombre que veis a la derecha, Matritum Urbs Regia, precisamente señalando que era el momento en el que Felipe II había establecido la corte en Madrid. Veis perfectamente cómo el tono agreste de todos los montes alrededor del Real Alcázar empieza a jardinarse, porque Felipe II va a conseguir que todos estos espacios de terreno hasta la casa de campo, al otro lado del río, que era una casa de recreo de la familia Vargas, una familia de Madrid de siempre. Bueno, aquí tenemos, no sé si una descendiente precisamente de ellos, Juana de Vargas, y bien, puede que no lo sea, pero yo me voy a imaginar como que sí. Sí lo es, o sea, que mucho cuidado. Bueno, siempre tenemos algunos descendientes por aquí. Bien, lo que intentaba decir es que todo este parque va a convertirse después en un parque donde los reyes de España van a poder cazar, y esto se hace mediante la compra de distintos terrenos, pero como veis todavía sigue aquí ese barranco agreste, tan agreste como los barrancos del Alcázar segoviano, que evidentemente luego también fueron ajardinados. Es interesante, y repito, esa conexión del Alcázar, con toda la muralla de Madrid, con toda esa muralla. Y si veis el Alcázar, todavía no se ha construido la Torre Dorada, si os fijáis, foto anterior, foto después, y vamos ahora a ver, veis aquí la fachada, cómo la va modificando Felipe II, hace una galería, las torres medievales siguen, pero hace una galería que al final, eso es un estilo muy Felipe II, una galería como una solana, porque efectivamente esto ocurre en la fachada sur y es prácticamente para que Felipe II pueda salir a tomar el sol. Bromas aparte, vamos a comenzar nuestro paseo por el Alcázar de Madrid, y nuestro paseo lo vamos a hacer en 1625, que es una fecha en la cual al Alcázar le ha pasado una cosa muy concreta. Madrid, que creíamos que iba a ser corte para el resto de nuestros días, en 1601 va a dejar de ser corte a favor de ¿qué ciudad castellana? De Valladolid. Y durante unos años, en concreto durante 5 años y pico, casi 6 años, Valladolid va a ser corte de España. Corte de España, como ya lo había sido muchas veces con esas itinerancias de los reyes castellanos. En 1605-1604, la Villa de Madrid, el Concejo madrileño, no sabe qué hacer para que vuelvan, porque claro, es decir, la quiebra que había en Madrid era absoluta, porque evidentemente Madrid ya entonces era una ciudad que vivía gracias, ahora vivimos, bueno, ya no, perdón, pero en algún momento se acusa a Madrid de vivir simplemente de ser capital del Estado, y en esa época pasaba lo mismo, hasta tal punto que el Concejo de Madrid le dice al rey lo siguiente: si usted vuelve a traer la corte de Valladolid a Madrid, nosotros le construimos una fachada estilo renacentista en la fachada sur. Digamos que una fachada más o menos a la altura de lo que para entonces eran los reyes de España. Bien, evidentemente os podéis imaginar el gasto que esto suponía, y en la imagen que vemos, que es la entrada del príncipe de Gales, un protestante y un hereje en Madrid, con lo cual, a pesar de que teníamos la Inquisición, recibíamos visitas de herejes sin ningún tipo de problema. Lo digo para los adalides de la leyenda negra.
Y vemos perfectamente cómo la fachada se ha ido regularizando ya. La corte vuelve a Madrid en 1606 y empiezan las batallas de los reyes con el Concejo de Madrid para que paguen. Entonces, claro, al principio pagan bien, pero según van pasando los años, bueno, la corte no parece que se vaya a mover y ya van pagando con menos ganas. Hasta tal punto que encontráis que se van a dar situaciones muy divertidas. Por ejemplo, veis que las antiguas torres Trastámara, la idea era cubrirlas con una especie de torres con un chapitel inmenso. Esto no se llegó a hacer, pero veis que está todo como a medio hacer por ahí arriba. De hecho, por ejemplo, en la fachada, en la parte central de la fachada no está coronado, o sea, no hay un frontón como debería haber precisamente. Fijaos si era fácil de construir, ni siquiera se había llegado a eso. ¿Por qué? Pues porque evidentemente estábamos siempre peleándonos con la Villa de Madrid para que cumplieran su palabra. Vamos a entrar en el Alcázar de la mano de una visita que en 1625 hace un cardenal italiano, Francesco Barberini, que acompaña al cardenal legado. El cardenal legado es Francesco Barberini. Casiano del Pozzo acompaña a este cardenal que viene a bautizar a una hija de Felipe IV y escribe una relación bastante amplia de España, incluyendo el Alcázar. Y dice Casiano del Pozzo, que viene de Roma y no le pareció tan mal el Alcázar, pues vamos a leer lo que dice. Dice: al salir del monasterio de las Descalzas Reales, llegamos por la calle Mayor ante el palacio de su majestad. Fijaros que nunca se habla de Alcázar, sino que desde que la corte mora en Madrid es palacio, porque se dicta justicia en él. Ante el palacio de su majestad, que de frente ofrece una vista muy hermosa y presenta una arquitectura a la italiana, con grandes ventanas ornamentadas por frontispicios, lo que llamaríamos modernamente guardapolvos, y son unas 32 o 33 en cada piso, riquísimo de piedra, y sobre la puerta se encuentra un gran balcón. En las esquinas unos resaltos se salen del orden y forman como unas pequeñas torres. Esto sería la Torre Dorada, a la izquierda. Aún no está terminado y se trabaja constantemente en él, y la vista sobre la vegetación cercana es magnífica. Sobre el río Manzanares, próximo a Palacio, hay un puente soberbio que dispone una larga vía. Bueno, no le pareció tan mal a Casiano dal Pozzo este palacio, cuya planta vemos aquí y que ha sido tan criticado por los viajeros franceses, pero que sin embargo un viajero italiano y procedente además de una Roma del siglo XVII tan magnífica, cuya magnificencia no se ha superado por la Roma posterior, pues no encontraba un desdoro para el monarca católico vivir en este alcázar que ya vamos a llamar palacio. Luego entraremos a hablar sobre esto. Veis que entramos precisamente por esta fachada, como entró Casiano del Pozzo, y entramos por este zaguán inmenso. ¿Veis las torres Trastámara? Con unos muros que prácticamente no hay más muro que espacio interior. Entramos al Patio del Rey. Y sobre el Patio del Rey me parece muy interesante porque lo que hay alrededor del Patio del Rey y del Patio de la Reina no es un espacio serio, diáfano, en el que no ocurre nada y que está vacío y solo van servidores trayendo y llevando viandas o recados del rey, sino que estaban alrededor de ellos los consejos reales. Es decir, los consejos servían en aquel entonces tanto como tribunales de justicia como para gobernar el reino, es decir, para dar ordenanzas y leyes. ¿Esto qué suponía? Que, ¿cómo están hoy los juzgados de Plaza de Castilla? He tenido la suerte de no tener que ir, pero supongo que es el patio de Monipodio, ¿no? Supongo que hay gente de todo tipo, gente que va, gente que viene con sus problemas y quiere que le atiendan en ese momento. Y entonces vamos a ver cómo en esos patios, dice, hacia 1557 ya se decía lo siguiente: en aquellos patios hay tanto número de cosas, particularmente se venden cristales, ámbares, almizcle, azabaches, taraceas, estuches, argenterías, muchas cosas de alquimia, granates, relojes, cuchillos, arquimesas, vidrios, libros, rosarios, botones. Se vendía de todo en estos patios. Esto ocurría también en París, en el Palais de la Cité, alrededor de la Sainte-Chapelle. Los merceros de París vendían también sus mercaderías y precisamente ahí había también tribunales de justicia. ¿Cómo eran esos tribunales soberanos? Pues en 1666
Juan Muret, que acompaña a otra embajada, la del arzobispo de Brown, dice lo siguiente: en esta planta están los tribunales soberanos, los tribunales de justicia, semejantes más bien a estudios de procuradores que a tribunales soberanos, o sea, los tribunales franceses. Sin embargo, su jurisdicción es de distinta extensión a las de nuestros parlamentos, pues comprenden no solo España, sino además Italia, Flandes y las Indias. No hay asientos en los estrados de estos tribunales más que para 10 personas, una de ellas es el presidente y las otras los consejeros. Lo mejor que encontré es que hay unas ventanas por todas partes, muy oscuras, que dan a una galería, a donde el rey puede ir sin ser visto y cuidar de si los jueces cumplen su deber, si actúan con la integridad admirable y sin el embarazo de esa infinidad de procedimientos que tenemos en Francia. Bien, no puede estar más de actualidad esta frase y no lo he hecho al pensarlo, pero ciertamente eran tiempos en los que el rey, a pesar de que existía un Estado de Derecho, contrariamente a lo que el Estado liberal nos ha hecho creer, el rey podía, arriba a la derecha podéis ver ese pasillo. ¿Veis el pasillo? Y veis aquí, en los lados de las salas, aquí veis pespunteados los estrados de los tribunales soberanos. Esta sala, precisamente la que señalo, creo que es la número, pues no sé si 23, era donde el Consejo Real, el Consejo de Castilla, dictaba sus órdenes, donde el máximo tribunal, precisamente en el palacio del mismo rey. Lo cual hacía que cuando pensamos que esos tribunales eran complicados y es verdad que tenían una forma de hacer bastante complicada, bueno, pues a veces el que estuvieran en el propio palacio del rey favorecía que no hubiera excesivos desmanes en la administración de justicia. Lo que había eran muchísimos pretendientes, cada uno con su película, cada uno con su papel. Pues yo he sido soldado en Flandes y quiero que me reconozcan una pensión que me concedió, no sé, el duque de Alba en 1558. Todo el mundo iba ahí, todo el mundo se quejaba, había pendencias, o sea, pendencias hasta el punto de llegarse a sacar la espada en el Palacio del Rey y ante el presidente de Castilla. Cuenta una anécdota que me ha parecido interesante, que los presidentes de los tribunales, de los consejos de Castilla, tenían muchas veces, se les regalaba en las fiestas, se les daban meriendas, y esas meriendas eran chocolate, principalmente onzas de chocolate, que evidentemente no se comían, sino que lo que se hacía era que el valor de la merienda se revendía posteriormente y era una especie de, no sé, las dietas modernas de los consejos, no lo sé porque no estoy en ninguno, algún tipo de mecanismo similar para un órgano colegiado. Y entonces se cuenta que una señora que estaba loca y estaba en uno de estos patios, que creemos que eran tan solemnes, le gritó al presidente, y perdón porque no sé cuál es el consejo, pero por ejemplo el Consejo de Castilla, le gritó que si era el rey de los chocolateros, porque como recibía tantas onzas de chocolate, pues el pueblo consideraba que ese señor tenía que ser el rey de los chocolateros. Entonces me ha parecido curioso. Hay muchísimas más anécdotas sobre todos esos problemas de los patios. Pero eso ocurría todo en el piso bajo, porque veis aquí el arranque de la escalera, precisamente en esa crujía central que separaba los dos patios, y vamos, aquí veis imágenes de los tribunales, más cercanos a este de la izquierda que a cómo se representaban idealmente en las imágenes de la derecha, porque evidentemente no había esa riqueza de columnas, cuadros, etcétera, sino que lo que había era una mesa vestida en la que se sentaban el presidente, los consejeros, los secretarios estaban de pie o en una especie de escritorio ahí a los pies y nadie se sentaba, nadie, porque precisamente era lo que expresaba la soberanía, ¿no? Precisamente. Bien, pasamos a la escalera y vamos a franquear esta escalera que tiene una cosa muy curiosa, que es que era una escalera que se abría a ambos patios, tanto al patio del rey, a la izquierda, como al patio de la reina. Y era una escalera ceremonial, porque realmente tiene un papel muy importante en todas las ceremonias de la etiqueta de la corte española. A la derecha veis una reconstrucción que hizo Carmen García Rey en 2012, en el que podéis ver, esto es el patio del rey, donde nos encontramos, por donde hemos entrado, veis perfectamente cómo hay una cierta transparencia, porque se llega a ver el patio de la reina, de tal forma que por las mañanas el patio del rey y la escalera recibe luz
del patio de la reina, ¿no? Y por las tardes ocurre al contrario. Es tan curioso que esta escalera es la única que es tan única que ha recibido un nombre concreto. Se llama escalera doble claustral. Claustral porque se localiza efectivamente abierta a lo que es el patio, esto ocurre en muchos conventos españoles, y doble porque lo que se hace es doblar la escalera para que dé servicio tanto al patio del rey como al patio de la reina. Aquí vemos a la izquierda, que me ha parecido muy interesante, el festín de Herodes por Maíno, que en un artículo académico se señala que se puede parecer, lo veis al fondo, un poco a la escalera precisamente del Alcázar, por la que vamos a subir al lugar donde ya no tenían lugar los pretendientes, ni los comerciantes, ni la baraúnda de gente que invadía el Alcázar. Primero vamos a entrar a la sala rica, que es la señalada con el número 3 aquí, y veis que aquí a la izquierda y a la derecha de la puerta hay dos cuadraditos. ¿Qué son esos cuadraditos? Bueno, esos cuadraditos son la Guardia Española y la Guardia Tudesca, que permanecía exactamente en la puerta del cuarto del rey, para que solo pasaran al cuarto del rey, no el personal, los litigantes, la gente que pleiteaba, sino que solo pasaran aquellos quienes debían pasar. Todavía en el Palacio Real de Madrid, la sala siguiente a la escalera es ¿qué? Es la sala de guardas, la sala de guardias, que evidentemente viene precisamente de esta disposición del Palacio Real de Madrid. Os veo a todos muy serios, estoy francamente preocupado, es que estoy siendo muy aburrido. Bien, la sala rica. ¿Cómo era la sala rica? Bueno, pues la sala rica era francamente parecido a las salas que todavía hoy podemos ver en el Alcázar de Madrid. Hasta tal punto que me he permitido hasta hacer una composición en la cual se ve la sala de la galera del Alcázar de Segovia a la derecha, a la izquierda es otro ejemplo de artesonado, y a la derecha lo he puesto con un tapiz de la serie de la conquista de Túnez que puede que estuviera colgado en esas salas. Eran salas que se mantenían muy parecidas a lo que habían sido en época de Juan II, es decir, en el siglo XVI, XVII y XVIII se mantenían todavía muy parecidas a como habían sido en el siglo XV. Acordaos que en el Alcázar de Segovia lo que vemos es, por desgracia, una reconstrucción porque sufrió también precisamente un incendio. En esta sala es donde se recibían embajadores, como ya hemos visto, y donde en siglos posteriores en realidad tuvo un papel más de antecámara precisamente a la antecámara. La antecámara era el lugar donde ocurrían muchísimas cosas ceremoniales de la monarquía española. Era el espacio áulico por excelencia, era donde el rey comía en público ante la corte, era donde el rey recibía a los procuradores de las cortes, era donde el rey lavaba los pies, el rey y la reina lavaban los pies ¿a quiénes? A 12 pobres, hombres el rey y mujeres la reina, tradición que se mantuvo hasta el reinado de don Alfonso XIII. Eso ocurría todos los jueves santos. Luego también se daban, esto para que veamos cómo la comida ha sido objeto de comercio, luego se entregaban una serie de cestas a estos pobres, y estos pobres lo que hacían no era comerse lo que había en la cesta, lo que hacía era se revendía la cesta a un precio fijo que sufría cada año las vicisitudes de la inflación, y esto es muy curioso, esto ocurría hasta el año 1931. Y tenemos todavía en el Archivo General del Palacio lo que se les entregaba a cada uno, pues no sé, imaginaos esas cosas antiguas, pues 2 pollos, 13 perdices, 2 hogazas de pan candeal limpio, no sé qué, de 4 kilos. Bueno, y aquí me vuelvo a levantar para que veáis que en este lugar estaba el trono del rey. Lo veis aquí, veis el estrado señalado, muy pequeñito, pespunteado. Igual, un estrado, y en ese estrado era donde estaba, era lo que digamos que equivalía a la antecámara, a un cierto salón del trono. Pasamos a continuación, veis que aquí
en este ala, que es donde hemos dicho que está el cuarto del rey, esta parte que da al atardecer, la parte más bonita del actual Palacio Real, ¿no? Sobre todo por las vistas y porque el atardecer yo creo que es francamente bonito. Aquí veis ya que se empiezan a dividir una serie de cuartos, mientras que hasta ahora hemos visto cuartos muy grandes, empiezan a hacerse más pequeños, más pequeños, más pequeños, hasta que aquí vuelve a haber en la crujía sur una serie de estancias por las que luego vamos a pasar, que son de aparato. Por aquí vamos a entrar a... perdonad. Vamos a entrar a... Bueno, aquí es como podría ser la antecámara y vamos a ir pasando a lo que era la Galería Dorada. Una amplia galería que hizo Felipe II y que estaba decorada al estilo de Gaspar Becerra, es decir, estilo renacentista, más moderna. Tan moderna como puede ser este cuarto, que es la Torre de la Reina del Palacio del Pardo, que todavía se conserva, que por cierto restauró en su momento una persona muy cercana a un servidor. Veis que son todo decoraciones que están precisamente, están precisamente ambientadas precisamente en el manierismo, en el gusto romano que existía en esa primera mitad del siglo XVI. Veis muy bonito que están decoradas también todos los huecos de los balcones. Pues muy parecido a esto debía ser esa Galería Dorada. Imaginaros esto dando a el Parque de Palacio, a lo que es el Campo del Moro, y teniendo después la Sierra de Madrid, y viendo el rey todas sus propiedades, porque recordemos que al final estaba desde la Casa de Campo hasta el Pardo, hasta el Real del Manzanares, y todos sus territorios hasta poderse, a lo mejor en días claros, pudiera llegar a verse el Escorial. Bien, esto yo creo que es algo muy curioso y que puede evocar un poco cómo era esa zona que era la habitada por el rey, que era toda esta parte. Aquí, en uno de estos cubillos medievales, estaba lo que era el cubillo de las trazas. Hemos dicho antes que los planos del Alcázar estaban en el propio Alcázar. Y claro, ¿cuál fue el problema? Que se quemaron, porque esto se quemó y por eso hay muy pocos planos del Alcázar. Los que tenemos es porque se conservaban, evidentemente, en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, en Roma, en la Biblioteca Apostólica Vaticana. Llegamos a la Torre Dorada, que es la que hemos visto que se hizo por capricho, por gusto de Felipe II, que era muy listo y que vino a romper esa fachada un poco medievalizante del Alcázar. La Torre Dorada era posiblemente el espacio más cuidado, porque era donde el rey tenía su despacho. Aquí a la derecha, arriba a la derecha, hay una especie de alcobita, que es donde también dormía el rey. Bueno, curioso, porque Carlos III, en esa habitación que ha visto recientemente imponerse el collar de la Orden de Carlos III a la princesa Asturias, y que fue la habitación donde murió Carlos III, bueno, pues Carlos III murió aquí. O sea, creo que la diferencia entre donde vivía Felipe II y donde murió Carlos III pueden ser metros, pero metros tanto en horizontal, en el mismo plano, como en altura. Es decir, no habrá muchas diferencias. Fijaos lo que tiene eso de telúrico, podemos decir, ¿no? Es algo curioso y que yo creo que va a definir el por qué el Palacio Real se construye en ese lugar. En la Torre Dorada tenía el rey libros tan importantes como para llegar a hacer un índice de libros. Tenía objetos preciosos como precisamente este reloj que hoy está, creo que en el Museo de las Galerías de las Colecciones Reales, que se llama el Candil. ¿Por qué se llama el Candil? Porque tenía aquí un candil de tal forma que por la noche siempre se quedaba iluminándose por una lámpara de aceite y se podía ver siempre esta esfera magnífica que es, la verdad es que es de Hans de Évalo, de un relojero flamenco que se estableció en España. Este reloj se perdió posteriormente y en 1908 el barón de Sturm, que había sido embajador de Alemania en España, se lo regaló a don Alfonso XIII y don Alfonso XIII lo mandó al Escorial. Fijaos los vericuetos que da la vida en la recuperación de obras que fueron de la Galería de las Colecciones. Y aquí vemos a la derecha una imagen en la cual podemos ver que Felipe II, que tenía aquí su despacho, donde estoy señalando, en el primer piso, el de la Torre Dorada, tenía un pequeño balconcito desde el cual podía ver esta vista, que a quien no nos gustaría haberse construido una torre dorada precisamente como la que hizo Felipe II. Es bonito ver que en el mirador nuevo que existe en la Galería de las Colecciones Reales se respeta en cierta forma esta vista, que fue, yo creo que una de las vistas más bonitas que tiene
la verdad, España, porque verdaderamente pensar que todo esto eran cazaderos reales hasta la sierra y después de la sierra estamos nosotros, ¿no? Pues es algo que me parece francamente bonito. Aquí vemos precisamente otra vez la Torre Dorada y la fachada desde la que se ven las vistas que hemos visto, ¿no? Continuamos y vemos que vamos a enlazar la crujía sur, la parte donde se encuentran las dos torres Trastámara, las torres fuertes, las torres que sirven como bueno, en realidad que sí, fueron defensivas, pero que nadie se atrevía a derribar porque había un cierto miedo de que se destruyera el alcázar o se desestabilizara. Si continuamos, hubo una persona que se atrevió, que fue Juan Gómez de Mora, a principios del reinado de Felipe IV, y esto es lo que va a permitir que pasemos de esta situación con una serie de piezas claras, ¿no? Que son estas dos, el Salón de Espejos y el Salón de Grandes, y aquí en medio Juan Gómez de Mora, grandísimo arquitecto, se atrevió, y esto lo dicen los contemporáneos, a destruir las torres Trastámara y a construir justo en el espacio de esa torre Trastámara lo que será el Salón Ochavado, que veremos que es uno de los pocos interiores del Alcázar que está pintado, o sea, de los que tenemos constancia gráfica. Esta constancia gráfica se tiene en dos retratos de la segunda mitad del siglo XVII de este señor, siempre tan odiado, que es Carlos II, mal conocido como el hechizado, y su madre, Mariana de Austria. Sí, siempre ya sabemos, era malísimo, era tonto, todo fue una decadencia del siglo XVII. Nada, es todo mentira. Eso es lo que nos han vendido para que no amemos las cosas buenas que tuvo ese momento. Gonzalo Anes decía que en una época de decadencia no se sacrificaban carneros. Y efectivamente en España en el siglo XVII se siguieron sacrificando cada vez más carneros, lo cual quiere decir que no fue una lenta decadencia, que habría bancarrotas, pero eso era un problema de déficit como pues parecido al que nos encontramos, pero entonces no les compraban la deuda a los chinos. Vemos aquí perfectamente cómo eran los interiores del Alcázar en esta época en la que ya habían sido rehechos por Velázquez, con un gusto claramente italiano, con estas estatuas que están hoy, ¿en dónde? En el Salón del Trono del Palacio Real Nuevo. Por eso el Alcázar y el Palacio Real no dejan de tener un cierto espíritu de continuidad. A la derecha vemos otra vez a Carlos II con otra cosa que ¿dónde está? A ver, ya se ha dado la pista. ¿Qué hay en el bufete debajo? Los leones que hoy flanquean el trono de nuestros reyes, en el que no se sientan, y no sé muy bien por qué. Bien, dos espejos con águilas de Júpiter. Bueno, la verdad es que me voy a callar porque hay una que no querría que se sentara. Bien, encontramos en el Salón de Espejos que se encontraban cuadros tan icónicos como por ejemplo Carlos V en la batalla de Mühlberg por Tiziano, y otro cuadro de Tiziano como era Felipe II ofreciendo al cielo al infante don Fernando, y a los pies precisamente los otomanos, los moros, que precisamente acaban de ser vencidos en Lepanto. Estos dos cuadros estaban en estas estancias de la crujía sur, y es muy interesante porque realmente, a pesar de que técnicamente, según el ceremonial, no eran estancias muy importantes, eran tan importantes o fueron siendo tan importantes que se empezaron a colgar cuadros de gran significación y de aparato. A continuación pasamos a este grandísimo salón que encontramos y que se llama el Salón de Comedias o el Salón de la Emperatriz, por donde luego vamos a pasar a la capilla, que es donde acabaremos nuestro recorrido por el interior del Alcázar. ¿Veis lo grande que es el salón? Inmenso, francamente grande, y de este contamos con una representación de cómo era. Lo contamos precisamente en una comedia de Vélez de Guevara, que se representó precisamente en Palacio, y es Los celos hacen estrellas. Fijaros qué bonito, porque en la parte de arriba de este magnífico dibujo, que en realidad se hizo para representar la escenografía de esa obra, encontramos ese artesonado magnífico formado todo por triángulos
en ese estilo mudéjar español y que se mantuvo, por ejemplo, hasta finales del siglo XVII. Y era algo que los reyes mantuvieron. O se podía haber cubierto con lienzos, con otras maderas, con otras formas. Pero esto es por lo que digo que el Alcázar de Madrid tenía una solera que nadie se atrevió nunca a quebrar hasta Felipe V. Entramos ahora a la capilla. La capilla me parece muy interesante porque la capilla no guardamos imágenes del interior, pero veis que se parece mucho a un lugar que ya hemos hablado de él, que es Madrigal de las Altas Torres. Y dice Castaño Perea, que es un autor muy curioso, un señor que escribe como hacia 2016, que se parecía a esto, tenía un artesonado muy parecido a esto y tenía una pequeña cúpula correspondiendo con el presbiterio y lo que se dan llamar los arquitectos, sino que me corrijan, un arco toral. En esta capilla ocurrían muchísimas cosas, ocurrían desde bautizos de musulmanes, hasta defensas de tesis, hasta honras fúnebres, hasta oficios en el sentido propio del término, es decir, se cantaban maitines en las vigilias de las fiestas religiosas importantes, el rey comulgaba y otra serie de cosas. Y aquí he querido traer un mapa en el que se muestra la Real Capilla cuando estaba en la ceremonia. Aquí se colocaba el rey en este espacio que vemos representado aquí en los Jerónimos, aquí vemos a Felipe V en los Jerónimos, y que se llamaba la Real Cortina. La Real Cortina sigue existiendo hoy en día, aunque transformada. Es el dosel donde se ponen nuestros reyes cuando van a la capilla del Palacio Real o cuando, por ejemplo, en el Escorial van a la Basílica. Vemos que precisamente suben unas gradas hasta el presbiterio y se lo colocan debajo de un espacio. Es interesante porque escribía hacia 1600 François de Tours sobre la Real Cortina lo siguiente: el rey entró en la capilla acompañado de un único guardia y 2 pajes. Se colocó sobre un reclinatorio cercano al altar, al lado del Evangelio, es decir, el lado del privilegio. Este reclinatorio estaba rodeado de cortinas de damasco, semejantes a las que bordean una cama, y se levantó la cortina. El rey entró y se dejó caer la cortina, y repentinamente dejó de verse al rey. Esta cortina se cambiaba según los usos litúrgicos, es decir, si era cuaresma, pues era morada, si era de luto, pues se ponía negra, o en distintas formas. Y como vemos, pues era muy parecido a lo que precisamente es una cama, solo que dentro de esa cama está el rey, y esas cortinas se abrían y se cerraban según los momentos de ceremonia, para que se viera al rey o no se viera al rey. ¿Y quiénes las corrían y lo descorrían? Las corrían y las descorrían los sumilleres de cortina. El último sumiller de cortina, o uno de los últimos, fue Miguel Asín, que también precisamente sus sobrinos vienen a la granja. Entonces es curioso cómo hasta 1931 se mantienen incluso cargos y nombres como puede ser este. El fin del Alcázar. Bien, el fin del Alcázar me parece especialmente interesante porque creo que es sobre algo de lo que todos hemos oído hablar. ¿Quién antes de esta conferencia había oído hablar sobre el Alcázar? Por favor, que levantemos la mano. 1, 2, 3, 4, bueno, hay 10, 12, 15 personas. Vamos a poner, no sé cuántos seremos. Bien, en gran parte, 16. En gran parte el Alcázar tiene una cosa que es magnífica, que es que se conoce por su final, especialmente, se conoce por el incendio que lo arrasó. Aquí vemos en esta imagen lo que ocurre después de arrasarlo. ¿Veis los metros que separan la fachada principal del Alcázar de la fachada actual del Palacio Real? ¿Veis cómo la capilla, que está aquí, se coloca a escasos metros de la capilla del Palacio Real actual? Esto es la continuidad, pero antes de la continuidad vamos a explicar cómo los reyes estuvieron 5 años sin habitar el Alcázar, que se encontraba en obras, porque en 1700 muere don Carlos II precisamente en el Alcázar, hay un cambio de dinastía, viene Felipe V, Felipe V llega a España, habita el Alcázar durante muchos años, pero llega un momento dado en el que quiere transformarlo más a los gustos actuales.
Se dice que Felipe V no le gustaba el Alcázar y es posible que le gustara más el Buen Retiro. De hecho, pasa a vivir ahí enseguida, pero esto está más condicionado por la muerte de su primera mujer, por María Luisa Gabriela de Saboya, que por que el Alcázar le gustara o no le gustara. Él era un rey que, como sabéis, era muy melancólico y le gustaba más estar cerca de espacios ajardinados, de espacios de recreo, aquí tenemos la granja, un buen ejemplo, que estar en el Alcázar, que evidentemente era un poco más serio, porque no tenía tantos jardines, sí que tenía jardines, de hecho había pues distintos, pero no tenía tantos como los que existían, por ejemplo, en el Buen Retiro o luego él creó en la granja. Hay que recordar que en 1734 se quema el Alcázar y años antes habían vivido los reyes en Sevilla, en lo que se llamó el Lustro Real, en un intento precisamente de que Felipe V saliera adelante de su melancolía. Y se habían empezado a hacer una serie de obras en el Alcázar para cambiarlo y adecentarlo y acomodarlo a lo que eran pues los gustos del momento. En el momento en el que se empiezan esas obras se están realizando esas obras, vive gente dentro del palacio, pero ese Alcázar se quema. Y vamos a leer, para finalizar, el relato que se hace sobre cómo se quema el Alcázar, porque es un relato que es muy expresivo y llega a ser en algunos momentos hasta algo emocionante. Dice que la Nochebuena, viernes 24 de diciembre de 1734, a las 12 de la noche se mudó en palacio la guardia, y a las 12:15 los centinelas que estaban en el lienzo de la Priora, es decir, en el lienzo más al este, más hacia la actual Plaza Oriente, que cae a poniente, avisaron de que había fuego en aquel lienzo y en el cuarto nuevo. En palacio todos estaban durmiendo y aunque las campanas tocaban a fuego, discurrían que era a maitines y a misa del gallo. Los religiosos de San Gil, que era un convento precisamente cercano al palacio, pasaron a palacio y lo primero para los americanos que luego dicen que ¿por qué no se salvó más? Lo primero que hicieron fue despertar a los dormidos y sacar a las familias y a la marquesa de Fuentehermoso, y sin embargo creo que pereció una mujer. Enviaron a llamar al cerrajero Flores, porque claro, el Alcázar estaba cerrado, la corte no estaba ahí y estaba a oscuras, que trajo algunas llaves, con lo cual fueron ¿a dónde? Que es lo primero que debía de salvarse después de las vidas humanas, el Santísimo. Fueron a la capilla y rompiendo la puerta del sagrario sacó un religioso el copón y los seglares unos candeleros para que el sagrario saliera con las luces encendidas y 2 blandones de plata. Llévose el Santísimo al cuartel de los soldados, es decir, a uno de los cuarteles nuevos que pudo ser el cuartel del conde duque o precisamente un cuartel cercano. Y aunque los religiosos querían libertar el relicario que estaba bajo la capilla, no pudieron entrar por el espacio de 3 horas, por falta de llaves, y a las 4 de la mañana se derrumbó la capilla y suelo de ella, reservándose solo la bóveda donde estaban las alhajas viejas, y sin dejar memoria de retablo ni capilla, excepto las paredes arruinadas, aunque sus majestades han estado fuera 5 años, siempre se habían celebrado los maitines de Nochebuena por los músicos de la capilla real en esta capilla, menos en esta Nochebuena que se estaba quemando. Los religiosos de San Gil y otras comunidades acudieron a sacar alhajas, y como las pinturas del salón grande estaban embutidas en la pared, esos salones que hemos visto en la crujía sur, solo pudieron arrancar algunas que estaban bajas, pues no encontraban escalera. El fuego consumió luego la fachada este y pasó a la torre de la fachada de palacio, la torre dorada, y la que cae al parque y la plazuela. Y ahí se encontraba el archivo de papeles, derechos reales de las Indias, bulas pontificias y de toda la corona, y demás papeles de todas las materias de Estado, cuya importancia no se puede significar, aunque en Simancas se hallarán algunos. Esta torre fue abrasada en poco tiempo, con grande asombro de todos los que vieron arrejar tanto fuego, y luego comunicó el incendio a la fachada principal de la plazuela. El sábado 25 continuó el fuego en todo el palacio, por toda la fachada, el salón dorado. A las 4:30 de la tarde del día 25, el día de Navidad,
El viento de poniente era tan recio que servía para alimentar el fuego, pues todas sus llamas se encaminaban a buscar mayor aumento, guiándose estas hacia el cuarto del príncipe, lo que sería la esquina noreste, hacia la Plaza Oriente actual y al norte, y con un vigor que no se puede ponderar. Y dice lo siguiente el Marqués de la Torrecilla: y aunque todos creyeron que fuerzas humanas no bastarían a cortar el fuego y que pasase a la casa del tesoro, que veis que es todo lo que está a la derecha de la imagen, todas esas casas que existían para dar servicio al Alcázar, dice que la disposición, y dice a la Casa del Tesoro, la Biblioteca Real, actual Biblioteca Nacional, que estaba precisamente continuando hacia la Encarnación, y las señoras de la Encarnación, la disposición divina aplacó el fuego, dejando libre la Torre del Príncipe y aun 7 balcones antes. O sea, esta zona final no se quemó. Fijaos si no se quemó, que la Capilla Real siguió cantando los oficios con el Alcázar quemado en esa parte. Siguió, en cuanto se apagó el incendio, la Capilla Real siguió, porque era como el síntoma vivo de la corte. Dice lo siguiente: no cesó en todo el día la gente en la fatiga de ejecutar cortaduras, anteponiendo el temor a la muerte por el amor de su rey. Dicen que por la tarde, y esto es una de las cosas más bonitas, los obreros que continuaban ya el miércoles 29 en sacar las ruinas de la capilla y un relicario que existía, a las 10 del día se sacó entero en una cajita la preciosa reliquia del Lignum Crucis que se conservaba en el relicario de Palacio, y el clavo de la cruz de Cristo, el cual pidieron los peones se les diese a adorar o que no trabajarían lo que se les concedió. Que me he emocionado. Cuando hablamos de que el Alcázar se quemaron grandes obras de arte, se quemaron una persona, ¿no? Una víctima. Se quemaron muchas cosas, pero en gran parte se estaba quemando casi la antigua monarquía española, la monarquía de los reyes de Castilla. Hasta tal punto que cuando hoy en día, el otro día escuché a una persona que me dijo que una americana le había comentado que por qué no se habían hecho inventarios de las pinturas según se sacaban del palacio. Claro, tal vez esta señora americana tenía que juntarse aquí conmigo viéndome llorar, oyendo cómo los obreros querían que o se les daba a adorar esto o no rezaban, o cómo los frailes de San Gil salvaron a las personas antes que incluso al Santísimo y después al Santísimo, y luego ya las pinturas. Pero es decir, tal vez ese sistema de valores, tal vez esta señora americana no la entendía bien. Claro, estaría pensando en lo que costaban los cuadros o lo que costarían hoy en día. Bien, dice Felipe V, cuando ya todo se destruyó, dice que dijeron lo siguiente: paciencia, si Dios lo hace, yo haré otro mejor. Y en la primera piedra de Palacio, en la primera piedra, se puso esta inscripción que no puedo leer bien, pero dice: lo que construyeron los moros, lo que Enrique IV compuso, ¿no? Lo que Carlos V amplificó, lo que Felipe III ornó, refiriéndose a la fachada, lo consumió el fuego, bueno, en el 24 de diciembre de 1734. Luego Felipe V lo espera a restitución del futuro, o sea, expectandas, en expectación esperando la restitución de Felipe V, 1738. En ese momento el Alcázar resurge, porque lo que quiere hacer Felipe V es que ese Alcázar resurja. Resurge hasta tal punto, y con esto concluyo, que la mención de palacio que se había dado durante mucho tiempo al Alcázar se cambia cuando cuando se empieza a conocer como Palacio Real, que es ese edificio nuevo que vemos hoy en día, se utiliza muchas veces la mención Regio Alcázar. La primera que encontráis en la Gaceta de Madrid el 12 de octubre de 1841, durante la regencia del Duque de la Victoria. Y entonces dice que la alarma producida por el atentado cometido en el Regio Alcázar, este es el de Diego de León, también recuerdo a nuestro amigo Diego de León, por supuesto, en la lamentable noche del 7 al 8 del actual. Primera mención, Regio Alcázar, siendo el Palacio Real de Madrid.
Más a la derecha, en época alfonsina, igual, a las 5 de la tarde sufrió un ataque al corazón una mujer del pueblo que salía del Regio Alcázar por la Puerta del Príncipe. También menciona Regio Alcázar. Y por último, en el ABC, en el 88 estaban Son. ¿Alguien que me sepa decirlo? Sí, no sé, fue después. Estaba Son en el ABC, ¿no? Bien, bueno, pues por eso yo creo que efectivamente es curioso que se utilizara esta expresión de época muy alfonsina, que es las imponentes fachadas del Regio Alcázar. Me parece muy curioso porque se utiliza hasta en el año 88 y por supuesto se habrá expresado modernamente. Bien, solo quería daros las gracias y haceros esa reflexión de nuevo sobre que tal vez el Alcázar primitivo desapareció, pero la idea de ese Palacio Real nuevo era que continuara por los siglos. Y recordemos que hay cosas que se salvaron y que es una historia que hoy en día, con la inteligencia artificial, con las imágenes 3D, creo que se podría llegar a reconstruir con bastante certeza y que permitiría que pudiéramos un día pasear por estas salas de verdad y reconocer la grandeza de ese Alcázar como le hubiera gustado a Felipe V cuando se quemó y a los reyes anteriores que gastaron tanto en construirlo y en engrandecerlo. Muchas gracias.